Hoy vamos a tratar el tema de longitud de arco. ¿Sí? Como podemos apreciar ahí, ¿qué es una longitud de arco? Dice que es una porción. ¿Sí? Es una porción. Recuerden que cuando lo hablo de porción, solamente, ¿no? Como una porción de torta, ¿sí? Es una porción nada más. De la circunferencia, o sea, de todo el contorno, yo estoy tomando una porción. ¿Sí? Limitada por dos radios. Del centro hacia un extremo se llama radio, dos radios. Por ejemplo, esta es una porción, esta es otra porción, esta porción es más grande. ¿Cuántas porciones tú ves ahí? 1, 2, 3, 3 porciones, ¿no? Imagínate que es una torta, hay 3 porciones, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver acá? Cuando nosotros hablamos de circunferencia, estamos hablando del contorno, ¿sí? Solamente del contorno que está compuesto por infinitos puntos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de círculo, estamos hablando de la parte interna, toda la parte sombreada que tú puedes ver, ¿no? Todo lo que está con verde, ese es el círculo, ¿sí? No hay que confundir circunferencia con círculo, es distinto, ¿sí? Entonces, como puedes apreciar, la circunferencia es todo el contorno, la longitud de todo el contorno, ¿no? Entonces, dicha longitud va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio. O sea, esta L que tú aprecias es la longitud ¿de quién? De toda la circunferencia, ¿no? 2pi por radio. Recuerda que pi, cuando hablemos de longitud, pi ¿cuánto vale? 3.1416. El radio, si te puedes apreciar acá, puede estar dado en metros, centímetros, kilómetros, eso no hay problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tomamos una porción nada más? Puede ser esta porción, puede ser esta porción o esta porción que es más grande. Una de ellas, observen acá la gráfica. Si tenemos acá una porción de torta, imagínate, ¿no? Que está compuesto por radio, está compuesto por una longitud y también está compuesto por el ángulo que subtiende, ¿no? Este ángulo. Debe de existir ciertos requisitos, ¿sí o no? Como puedes apreciar acá, la longitud de A hasta B, ahí está, R, el radio, el ángulo, debe cumplir este requisito, debe estar dentro de este intervalo, ¿sí? Para que cumpla, ¿qué cosa? Esta porción, ¿sí? Esta porción, ¿sí? Pasamos al trapecio circular. Si tú puedes apreciar acá, ¿no? Tenemos un trapecio circular. Tiene forma de un trapecio, ¿no? Sino que en círculo, ¿no? Circular, por eso se llama. ¿Qué apreciamos? Dos longitudes, una más grande que la otra. A más se vaya aproximando la longitud al ángulo, se va reduciendo dicha longitud, ¿sí? Entonces, para poder hallar dicho ángulo, dice que va a ser igual a la longitud mayor menos la longitud menor. ¿Sobre quién? Sobre esta longitud, que es C, ¿no? Pero ¿de dónde proviene todo esto? Tú dirás, profesor, ¿y de dónde sale esta fórmula? Esa fórmula sale de la principal. Recuerda que la longitud es igual al ángulo por radio. Si nosotros independientemente hallamos la longitud, ¿no? En este caso de A representa la longitud mayor, acá está, y tú sabes que la longitud es igual al ángulo en radianes por su radio, pero en este caso el radio de ¿quién? De este caso de A es de este extremo hasta este extremo, o sea, R más C, como pueden apreciar ahí. En cambio, B, la longitud de B, que es igual al ángulo, del ángulo multiplicado por su radio, que es este extremo nada más, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, ¿no? aplico la propiedad distributiva acá, ¿no?
distributiva. Y luego resto. A restar, vamos a tratar de despejar el ángulo y me va a quedar esta fórmula, ¿sí? Entonces ahí queda demostrado que el ángulo es igual a longitud mayor menos longitud menor sobre ¿quién? Sobre C, ¿sí? Entonces, quedamos ahí. Vamos a resolver el primer problema, pero antes de dar solución a este problema vamos a ver esta fórmula, ¿sí? De acuerdo con esta fórmula S vamos a poder hallar la región sombreada, la cual toda región sombreada o área sombreada, su unidad está al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que si radio está en centímetro, va a ser centímetro al cuadrado. Si radio está en metro, va a salir en metro cuadrado, ¿no? S recuerda que representa ¿qué cosa? El área o región sombreada, todo lo que está con largo. Y el ángulo debe estar ¿en qué? En el sistema radial, ¿sí? Reemplazamos, ¿no? De esta forma podemos hallar la región sombreada, ¿sí? Y por radio cuadrado partido en 2 o sobre 2. A ver, vamos a plantear este problema, ¿sí? ¿Qué nos piden hallar en primer lugar? Nos piden hallar, ¿no? ¿O qué nos dan? ¿No? El área de un sector circular de radio R. O sea, dice que tenemos un sector circular, ¿sí? De radio R. ¿No? Tenemos un sector circular de radio R. Eso significa que vamos a dibujar ese sector circular de radio R. Vamos a hacer la gráfica, ¿sí? Vamos a la gráfica. Como puedes apreciar, este sector circular de radio, en este caso de radio R, ¿sí? Ahí está. Bien, ese sector circular, su radio es R, ¿sí? Su radio es R. Está. ¿Qué más dice? Y es 4 pi metros cuadrados. Estamos hablando de la parte de la superficie, o sea, te están dando el valor de quién es, que es 4 pi metros al cuadrado, ¿sí? O sea, te está dando toda la región sombreada, ¿sí? Toda la región sombreada. ¿Qué más? Te hace una pregunta. ¿Cuál sería el área del otro sector circular? O sea, el otro sector circular, al cual vamos a dibujarlo. Sí, tenemos otro sector circular, ¿no? Al cual vamos a dibujarlo. Trazamos las líneas, ¿no? En este caso esa línea representa ¿qué cosa? El radio, ¿no? El radio, ¿sí? Y dice cuyo radio es 2R, o sea el doble, ¿no? Estamos trabajando con el doble de radio. Mientras acá es R, acá es 2R, 2R, es el doble, y cuyo ángulo central es la mitad. Bueno, acá se desconoce. Entonces, si este ángulo es θ, este va a ser θ medios, entonces, la mitad. ¿Sí? Entonces, de esa forma, ¿no? Nos piden hallar entonces S1, ¿no? El área de esta región. ¿Sí? O sea, toda la parte superior. ¿Sí? Si aquí es 2R, recuerda que acá también es 2R. Si acá es R, acá también es R, ¿no? Como la forma. Pero como acá te dan ya el valor de S, ¿sí? Vamos a empezar por esta parte. A ver, tenemos S que es 4 pi metros cuadrados, ¿no? 4 pi, ¿no? Metros cuadrados. Este metros cuadrados es igual al ángulo, en este caso el ángulo es θ,
multiplicado por el radio es R al cuadrado partido en 2. Si el 2 está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando, en este caso me va a quedar 8 pi por metros al cuadrado es igual al ángulo θ multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Sí? Y por esta parte, si yo deseo hallar S1, ¿no? S1 aquí es igual al ángulo, pero su ángulo es la mitad, o sea, θ medios multiplicado por ¿qué? Por el radio. En este caso el radio es el doble del otro, o sea, 2R o elevado ¿qué cosa? Al cuadrado, partido en 2, dividido en 2. Si desarrollamos, ¿sí? Escribimos igual el θ medios, elevo al cuadrado ambos, ¿no? Este 2 es un exponente, afecta a ambos, o sea, 2 al cuadrado que es 4 y R cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 2. Como puedes apreciar ahí, si puedo simplificar, 2 por 2, 4, con 4 de arriba puedo simplificar, o sea, simplifico. ¿Y qué me está quedando? De que S1 va a ser igual, ¿qué me quedó? El ángulo por R cuadrado, ángulo por R al cuadrado. Si puedes apreciar, coincide con, ¿no? Son lo mismo, o sea, θ por radio cuadrado, θ por radio cuadrado, ¿cuánto es? 8 pi metros cuadrados, o sea, significa que S1 es igual a 8 pi por metros cuadrados. Muy bien. Entonces, esta es mi respuesta, ¿no? de esta región sombreada, lo que me están pidiendo ya. Pero muy aparte de eso, tienes que ir analizando, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? El significado de esto. ¿O qué te has dado cuenta tú? De que si tú tienes un sector circular y tú duplicas radio, vas a duplicar su radio y a la vez disminuyes, ¿no? En este caso el ángulo en su mitad. ¿Qué es lo que sucede con la región sombreada? Mira, si acá es 4 pi, acá sale 8 pi. ¿Qué ha pasado? Se ha duplicado la superficie, o sea, se ha agrandado el doble, ¿no? Miren, eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Sí? Entonces, no te olvides de que en la región sombreada o área sombreada hay 3 fórmulas. Nosotros estamos aplicando solamente esta. Y la pregunta es ¿por qué? Porque todo depende de mis datos que me den. En este caso estoy aplicando el ángulo y el radio, ¿no? Cosa que datos, ¿no? Me están dando el radio, me están hablando del radio y también me están hablando del ángulo, ¿sí? Entonces no te olvides que dicho ángulo debe estar en el sistema radial, ¿sí? Y como siempre te digo, las unidades de toda superficie o región sombreada salen en unidades cuadradas. En este caso va a estar saliendo 8 pi metros cuadrados. Gracias. Vamos a desarrollar el problema 3, pero antes recordando en este caso la región sombreada de un trapecio circular. Observen, esta región sombreada que está con verde se representa con la letra S, lo cual acá tenemos la fórmula. Dice que va a ser igual a la longitud, de longitud de arco, la longitud mayor representada por A, la longitud menor representada por B, sobre 2 o partido de 2, todo multiplicado por C, en este caso. ¿Sí? Y como siempre, como es región sombreada o el área sombreada, está dado en unidades al cuadrado, ¿no? ¿Por qué escribo acá yo esta fórmula? Porque gracias a esta fórmula vamos a poder resolver este problema. Si puedes apreciar, las gráficas son similares, ¿no? Y vamos a leer qué dice. En la figura se tiene que el área del trapecio, ¿no? Esta parte,
es 16. O sea, ya te está dando el valor de S, de 16. Ya te está dando el valor de S, es 16. Se sobreentiende que este 16 son unidades cuadradas, ¿no? La longitud del arco AD y BC es X y 3X. Ahí está, 3X la mayor, el menor X. Y del segmento de AB, segmento es X más 2. Entonces, como puedes apreciar, cumple con todos los datos, ¿no?, que tienes acá. Tenemos acá la longitud, está la longitud mayor, la longitud menor, que es B, longitud menor, que es X, C, ¿no?, que representa X más 2. Entonces, lo único que falta es reemplazar nada más en dicha fórmula. A ver, vamos a reemplazar. S y S está compuesto por 16, en este caso 16 es igual a la longitud mayor, en este caso es 3x, ¿no?, más la longitud menor, en este caso es x, sobre quién, sobre 2 partido en 2, ¿sí? Partido en 2, todo multiplicado por quién, por c, en este caso c, que representa x más 2, muy bien. Como podemos apreciar, podemos sumar acá, entonces nos está quedando 16 es igual, sumo 3x más x es 4x sobre 2, todo está multiplicado por qué, por x más 2. Muy bien, pero si se dan cuenta acá podemos simplificar o dividir 4 entre 2, 2. Entonces podemos sacar mitad, si no 1, mitad 2. ¿Qué está quedando? Vamos a pasarlo. 16 es igual a ¿quién? 2x que multiplica a quién, a x más 2, x más 2. Miren, podemos seguir simplificando. Recuerden que acá tenemos una igualdad, este es producto, entonces podemos simplificar, ¿sí? Entonces mitad de 2 es 1, mitad de 16, ¿cuánto es? 8. Y me está quedando 8 es igual, ya no voy a escribir el 1, 1x, sino x nada más, x que multiplica a x más 2. Acá tienes dos opciones para poder hallar esa igualdad. Probando el valor, ¿qué pasa si a x yo le doy 2? 2, 2, ¿cuánto es 4 por 2? 8, cumple, entonces x ¿cuánto vale? 2. Ese es un método práctico, ¿no? Pero si usted me dice, profesor, yo no quiero probar valor, yo quiero hallar mediante una ecuación normal. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a aplicar la propiedad distributiva en cada uno de los términos. Entonces, le está quedando 8 es igual a x por x al cuadrado más x por 2, 2x. ¿Qué es lo que vas a hacer? Este término independiente lo vas a pasar al otro miembro del signo cambiado. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? Te va a quedar de esta forma: x al cuadrado más 2x menos 8. De esa forma. ¿Sí? Entonces tenemos una ecuación cuadrática, está ordenada, está completa, 2, 1, término independiente. ¿Qué podemos aplicar ahí? Bueno, hay varios métodos para poder desarrollar una ecuación de segundo grado. El más práctico podría ser el método de aspa simple, ¿no? ¿En qué consiste el método de aspa simple? En que en este caso el polinomio que tengan debe estar ordenado, completo, y consiste en descomponer los dos extremos en un producto, la cual al multiplicar en aspa o en x, el resultado de la suma o resta debe salir el término central, o sea, el que está acá en el medio. Vamos a ver si es verdad. X por x, ¿no? X por x, x al cuadrado. 8 sería 4 por 2, ¿no? 4 por 2, 8. Ahora tengo que definir aquí en el signo. Si el término central es positivo, darle un valor positivo. Entonces al otro queda negativo. ¿Sí? Vamos a decir verdad. Multiplicamos un aspa, como su mismo nombre lo dice, el método de aspa simple. ¿Sí? Si multiplicamos sería menos 2x. Si multiplicamos sería 4x. ¿Sí? Pero si desarrollamos, ¿no?, va a salir 2x. Y justamente eso es lo que
sale el triángulo central. Ahora lo escribimos en forma lineal, ¿sí? Lineal, de esta forma lineal, x, y aquí lo vamos a igualar, podemos desarrollar acá, x más 4, ¿no? X más 4, y lo vas igualando a 0. Entonces, este sería menos 4, ¿no? Y el otro, acá es un resultado, el otro sería x menos 2, x menos 2, lo igualas también, entonces x es igual a 2. Perfecto. Tienes una ecuación cuadrática, eso significa que tiene dos respuestas, dos raíces. Entonces, tú defines a quién tomas como respuesta, el menos 4 o el 2. Recuerda que no existe una longitud negativa. Recuerda que acá esta longitud está representada por x. Haz de cuenta que x puede ser 2 metros o 3 centímetros, ¿no? Y no voy a decir, por si hubiera sido 2, hubiese sido 4, por decir, menos 4 centímetros, no tendría sentido. Si es positivo, sí, en ese caso el 4 es negativo. Entonces, ¿qué define? De que este no sería la solución, no, este sí, ¿no? Entonces, mi respuesta, como puede estar ahí, es x igual a 2, ¿no? Cumplen todo, ¿no? Acá 2, acá es 4, acá es 0, ¿no? Entonces, te invito a que sigas practicando, aprende ecuaciones, ¿no? Estás aplicando y sobre todo las propiedades, ¿no? Recuerda que este es un trapecio circular, tiene forma de un trapecio, ¿sí? Esta es la propiedad que tienes que aprender, ¿sí? Gracias. Continuamos con otro ejercicio, ¿sí? Y como siempre le vengo diciendo, recordando siempre, en este caso, la región sombreada, ¿sí? Esto más antes ya hemos aplicado esta fórmula, ¿sí? La cual tenemos un sector circular, ¿sí? Este ángulo debe estar en radianes, no se olvide. Pues el radio, ¿sabe? Está comprimido por r elevado al cuadrado partido en 2 y la unidad está en unidades cuadradas, ¿sí? Esta fórmula vamos a aplicar en este ejercicio. Vamos a ver qué dato nos da. Me dan la gráfica, ya me están dando la gráfica, ya me están dando en este caso los ángulos. Se sobreentiende que estos ángulos deben estar dados en radianes, porque eso es lo que te indica acá, ¿sí? Estos puntos significa que son longitudes iguales, pero solamente significa eso, no te lo están dando. Eso significa que tú puedes suponer una letra, ¿no? Vamos a suponer que sea R, ¿sí? Vamos a suponer que sea R mayúscula, R, entonces acá también es R y este es R. Ese es el radio, ¿sí? Vamos a encerrarlo, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a empezar por este sector, ¿no? Que representa S1. S1 va a ser igual. ¿Qué dice la fórmula? El ángulo me corresponde 5 teta multiplicado por quién, por el radio al cuadrado. El radio es toda la longitud, o sea, R más R, 2R, todo elevado al cuadrado, partido en 2 o sobre 2, ¿sí? Vamos a desarrollar esa potencia, ¿sí? Tenemos acá S1 es igual a 5 teta, ¿sí? Este 2 afecta a ambos, o sea, 2 al cuadrado es 4, o sea, por 4, R cuadrado,
R al cuadrado sobre ¿cuánto? Sobre 2. ¿Sí? Si puedes apreciar, acá podemos simplificar. Simplificamos, me queda acá 2, multiplico, eso significa que ese 1 va a ser igual 5 por 2, 10, pero 10 ¿qué? Teta. Recuerda que esto me está saliendo que en unidades cuadradas, ¿no? Se sobreentiende que son unidades cuadradas. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos acá? El R ¿qué? El R al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. 5 por 2, 10 teta que R al cuadrado. Terminamos con la parte, ¿no? Esta región, ¿no? Que representa S1. ¿Qué nos falta? S2, otra región. Vamos a hacer en la parte de acá abajo. Tenemos S2 que va a ser igual, fórmula, el ángulo que es 4 teta multiplicado por su radio. En este caso su radio solamente es R, entonces va a ser R elevado al cuadrado partido en 2 o sobre 2. ¿Sí? De igual forma podemos simplificar mitad y mitad. Me está quedando acá 2, por lo tanto ese su 2 va a ser a 2 teta por el radio al cuadrado. ¿Sí? Como puedes apreciar, ya tenemos ese es 1, ¿no? Tenemos ese 1 y también tenemos ese 2. ¿Sí? Estos dos resultados, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar lo que me piden hallar. Sí, me piden hallar esta expresión. Por lo tanto, vamos a reemplazar. Tenemos E, ¿no? Tenemos E es igual, ¿no? A ese su 1. Ese su 1. 10 teta cosa R cuadrado más 3 que multiplica a ese 2. Que es ese 2 teta R al cuadrado. ¿Sí? Sobre o partido sobre qué? Sobre ese 1. Y ese 1. 10 teta R al cuadrado menos ese 2. Y en ese 2 teta R al cuadrado. ¿Sí? Tengan mucho cuidado cuando reemplacen, por favor. ¿Sí? Vamos a poner acá una línea, ¿no? A ver, vamos a desarrollar. ¿Qué lo sale acá? E va a ser igual. Acá tenemos 10 teta R al cuadrado. Multiplicamos, ¿cuánto sale? 6 teta R al cuadrado. ¿Sobre quién? Acá podemos restar, ¿no? 10 teta R cuadrado menos 2 teta R cuadrado son semejantes, podemos restar. ¿Cuánto sale? 8, ¿no? Teta R al cuadrado. Podemos sumar arriba si son semejantes de igual forma, por lo tanto se va a reducir en 16 teta R cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 8 teta R al cuadrado. Si te das cuenta, ¿no? Podemos cancelar, ¿no? Teta con teta se simplifica, R cuadrado con R cuadrado se simplifica. 16 entre 8, ¿cuánto es? Tú lo sabes cuánto es. Dímelo, ¿cuánto es? 2010. Entonces, como puedes apreciar, el resultado que es 2.
Entonces, siempre te vengo diciendo de que tienes que saber bien las propiedades, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades indicadas, las cuales vas a reemplazar? Recuerda que para hallar la región sombreada no solamente existe esta fórmula, son 3 fórmulas, faltan 2 más. Pero yo selecciono esta. La pregunta es por qué yo selecciono esta, porque depende de mis datos que me den. En este caso los datos que me están dando es el ángulo de radio. Entonces por eso yo elijo esta fórmula de acá. ¿Sí? Va a haber otras fórmulas, ¿sí? Tú revisa tu libro donde te piden hallar la superficie con la longitud. ¿Te das cuenta? Entonces cuando tengas otros datos de longitud, entonces ya no vas a aplicar esta fórmula. Pero hay casos también donde se aplica la longitud y el radio, entonces ahí aplicas la fórmula. Según el gráfico que te den o según los datos que se estén dando. ¿Sí? Gracias.